lectura a la cuenta. Gracias, buenas tardes. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Oficio del secretario general subrogante de la Cámara de Diputados, don Luis Rojas, mediante el cual comunica que los comités parlamentarios autorizaron a la Comisión de Economía para celebrar una sesión especial de manera excepcional el día lunes 26 de octubre del 2020 de 16:30 a 18 horas, en reemplazo de la sesión que debió realizar en esa misma fecha de 10 a 12:30. Oficio del ministro secretario general de la Presidencia, señor Cristian Monkeberg, en respuesta a nuestro oficio, por el cual informa sobre la postergación de crédito hipotecario que el Ejecutivo presentó, en que el Ejecutivo presentó indicaciones a objeto de suspender el cobro de cuota de diversos créditos contenidos en los proyectos boletines 13.328.03 refundidos. Este proyecto ya fue despachado por esta comisión el 6 de octubre del recién pasado. Correo electrónico del presidente de la Asociación de Liquidadores Concursales, señor Rodrigo Cantar, mediante el cual solicita ser invitado a la sesión de hoy, a la discusión del proyecto de ley que está en tabla, que modifique la ley de procedimientos concursales 20.720 y crea nuevos procedimientos. Y junto a los liquidadores Mauricio Soto y Nabor Ursúa. Finalmente informe de la Biblioteca del Congreso Nacional remitido por la asesoría del área de economía de esa entidad, señora Yael Gutiérrez, por el cual se da cuenta de los recursos asignados para el proyecto de ley de presupuesto 2021, Fondo de Emergencia Transitorio y sus principales variaciones por línea programática con respecto a la ley de presupuesto 2020 ajustada. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta. Yo solamente quiero recordar que la sesión de hoy día va a ser una sesión de trabajo, donde nos van a acompañar en ella el superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, don Hugo Sánchez, también la asesora del Ministerio de Economía, sí, hágalo, doña Jimena Contreras, y el gerente general de Defensa de Deudores, don Mario Espinosa. ¿Por qué señalo aquello? Porque hay otras instituciones que han solicitado ser escuchados. Entonces, el acuerdo que podemos tomar hoy día es trabajar hoy día el proyecto y en la próxima sesión, podría ser ya el próximo lunes o mañana, invitar a estas personas que quieren ser escuchadas en la comisión sobre este tema. No sé si habría acuerdo, porque para mañana, don Álvaro, no tenemos fijada la tabla aún. No está fijada la tabla. Podemos invitar al señor Rodrigo Cantar, que pidió audiencia. Por eso que le estoy preguntando el consentimiento a la comisión, de que podríamos invitar a don Rodrigo Cantar para profundizar sobre este tema. Y además me escribieron los deudores, la Asociación de Consumidores, Codecus, que querían ser escuchados también. Diputado Harry Jurgensen. Con respecto a lo que usted menciona, el proyecto ha avanzado, han escuchado hartos expositores, la mesa también está avanzando en su trabajo, y yo no sé si sea prudente o sea lo conveniente invitar a más expositores. Yo creo que el proyecto está bastante avanzado, he escuchado a varias partes como para poder votarlo en general y avanzar en profundidad y empezar su discusión en particular. Presidente, yo quería plantearle ese acuerdo, más que lo que planteó usted, seguir avanzando o seguir postergando esto con más invitaciones, siendo que hemos escuchado a varias partes que han querido exponer y ayudarnos en el desarrollo del proyecto. Gracias, presidente. Diputado Miguel Mellado tiene la palabra. Sí, presidente, nosotros le pedimos a los asesores, tanto de gobierno como de nuestra comisión, que se abocaran al trabajo un poco técnico. Yo no sé si efectivamente se avanzó definitivamente en ese tema o no, y estoy de acuerdo que yo creo que alargarlo demasiado porque si podemos empezar a colocarle indicaciones y cosas, empezar a trabajar un poco el proyecto, digamos, y votarlo en general y empezar a trabajar las indicaciones. ¿Poner plazo más indicaciones? Solo una consulta a todo. Al señor Rodrigo Cantar, ¿no lo hemos escuchado? Sí, se lo escuchamos. Ah, ¿ya lo escuchamos? Sí. Ah, yo pensé que nos estaba solicitando por primera de audiencia. Y a Conadecus también la escuchamos la otra vez.
Escuchemos. Entonces hagamos lo siguiente, si les parece. Digámosle a estas personas que nos envíen por escrito sus indicaciones, sus comentarios. Hoy día hagamos una sesión de trabajo, que a lo mejor la podemos continuar mañana, y mañana al final de la sesión lo aprobamos en general. ¿Ah? Y trabajamos, porque yo creo que hoy día no vamos a alcanzar a ver en detalle todo el proyecto como lo queremos trabajar. Entonces trabajamos hoy día y mañana, tanto con la gente de la superintendencia, de don Mario Espinosa, si nos puede acompañar hoy día y mañana, y con Jimena Contreras, que nos acompaña siempre, así que no hay problema. ¿Les parece que tomemos ese acuerdo? ¿Ya? Trabajamos hoy día y mañana, solo trabajo, lo aprobamos al final de la sesión de mañana en general, y ahí fijamos el plazo para la indicación y todo eso. Acordado. Pues bien, están ingresados don Hugo Sánchez, por lo que veo, y don Mario Espinosa, don Álvaro. Ahora recién ingresó. No está ingresando. Ahí ingresó. Muy bien. Don Mario y don Hugo, la idea es la siguiente, para que nos acompañen en lo que nosotros queremos ver. Queremos ir viendo el texto, la actual ley vigente, más y inmediatamente la indicación que ha presentado el Ejecutivo, de tal manera que ustedes nos puedan hacer algún comentario sobre esa indicación, y queremos ir revisando el proyecto en ese sentido. ¿Ah? No sé si estoy siendo claro. Que ustedes hagan sus comentarios es para entrar más en detalle e informarnos más nosotros de cada indicación nueva que el Ejecutivo presentó. De tal manera que ya sea don Mario quiera cuestionar la indicación o don Hugo la quiera defender, los vamos a ir escuchando a ustedes. ¿Ya? Más comentarios que podamos hacer nosotros sobre eso. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Presidente. Sí, señor presidente. Ya, entonces, don Álvaro o don Víctor, no sé cuál de los dos puede hacer, puede leer la indicación del Ejecutivo y si no hay comentarios ni de don Mario ni de don Hugo, pasamos a la otra indicación. ¿Ya? ¿Cómo indicación? Vamos viendo el comparado. El comparado, pues. Hay que medirse la indicación. Es el proyecto del Ejecutivo, no la indicación. El proyecto. ¿Por qué se coloca el artículo 1? ¿Cómo modifica la... Pero el gobierno está presentando un nuevo proyecto donde hace modificaciones, a través de indicaciones, que son esas indicaciones son modificaciones al texto vigente. ¿O tiene otro nombre técnico? Según Presidente, presidente, le explico. Nosotros vamos a empezar a ver el proyecto que presentó el gobierno que modifica la ley. Alvarito, mire, lo que yo le voy a pedir a usted es súper simple. Usted hágame caso y nada más. Y lo que le voy a pedir es que usted, en la página que está al medio, lea, lea. Ya lo entendí. Lea. Leer el proyecto de ley. Sí, el proyecto solo de ley. Lea las modificaciones que el gobierno ha presentado al artículo respectivo. Solo usted va a leer. Sí, perfecto. Quienes van a comentar van a ser don Hugo y don Mario. ¿Ya? Presidente, está clarísimo, está clarísimo. Entonces, si está claro, vamos a la cazuela al tiro. Qué bueno que se entiende. 2 cucharadas ya la papa. Vamos. Artículo primero, Víctor, del proyecto de ley. Por favor. Aquí está. Proyecto de ley. Es el comparado de 3 columnas. En el primero está la ley vigente. En el segundo, que es el del medio, están el proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo y el espacio respectivo para los diputados que presentan indicaciones a la iniciativa legislativa. O el Ejecutivo también. O el Ejecutivo, sí. Las indicaciones que sean del caso. El artículo primero, no sé si le damos lectura, modifica la ley número 20.720 que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas y perfecciona el rol de la superintendencia del ramo en la forma que a continuación se indica. En el numeral 1 del proyecto de ley modifica el numeral 2, el artículo 2, de la siguiente manera y trae una serie de literales. Ustedes ven ahí en negrita, cuando sustituye, una línea en caso de que intercala una frase.
y se reemplaza en el numeral 1 del artículo 2 la frase al procedimiento establecido por a los procedimientos establecidos. B, agrega en el numeral 1 a continuación de la expresión capítulo 3 lo siguiente, y título 3 del capítulo 5. Letra C, reemplaza en el numeral 2 antes del punto final la expresión simplificado por extrajudicial. La letra D reemplaza el numeral 13, ahí lo vemos en negrita el numeral 13, reemplaza el numeral 13 por el siguiente: 13, empresa deudora, toda persona jurídica privada, con o sin fines de lucro, y toda persona natural que dentro de los 24 meses anteriores al inicio del procedimiento concursal correspondiente sea contribuyente de primera categoría. E, intercálase el numeral 17 entre las palabras capítulo 4 y de esta ley la frase siguiente o el párrafo 2 del título 2 del capítulo 5. F, intercala en el numeral 18 entre las palabras capítulo 4 y de esta ley lo siguiente o al párrafo 1 del título 2 del capítulo 5. Y aquí reemplaza en el numeral 27, dice guarismo, pero está marcado en rojo, pero es una observación de referencia, debiera decir conjunción y, por una coma que está ahí entre comillas. La letra H reemplaza en el numeral 27 la frase de los bienes de la persona deudora por la siguiente: simplificada o procedimiento concursal de reorganización simplificada. Y intercálase a continuación del numeral 28 el siguiente numeral 28A, nuevo. 28A, procedimiento concursal de liquidación simplificada, aquel regulado en el título 2 del capítulo 5 de esta ley. Una nueva letra J, intercálase a continuación del numeral 29, el siguiente 29A, procedimiento concursal de reorganización simplificada, aquel regulado en el título 3 del capítulo 5 de esta ley. Letra K, intercálase en el numeral 31 entre las expresiones procedimiento concursal de reorganización y durante el cual lo siguiente, o al procedimiento concursal de reorganización simplificada. Letra L, intercálase en el numeral 37, estamos siempre en el artículo segundo, entre las expresiones artículo 57 y de esta ley, lo siguiente, o en el artículo 286b. Eso es todo lo que se refiere al numeral 1 que modifica el artículo 2, presidente. Si quiere poner en discusión esto. Muy bien, gracias. ¿Algún diputado quiere hacer algún comentario sobre lo que ha leído don Víctor o nuestro invitado? Sí. Gracias, presidente. Presidente, más que hacer un comentario con respecto a lo que menciona el secretario, yo quisiera que el secretario nos comente si corresponde, si ya estamos discutiendo, esta discusión corresponde a una discusión en particular, no en general, que estén los expositores invitados. Para mí fue un gusto, forma de ver las cosas, no corresponde, presidente. Yo quisiera que el secretario nos aclarara si corresponde que estén presentes. Yo cuando estamos discutiendo o estamos viendo temas que son de fondo, o sea, de profundidad, no son temas en general del proyecto. Estamos discutiendo lo que está leyendo el secretario en particular. Por lo tanto, yo por lo menos no sé qué acuerdo haya habido, y me gustaría que lo recuerde él, si es que estaba eso en la acta, para que estén presentes los invitados que están hoy día acá. Presidente. Solamente para recordar, Álvaro, antes de ofrecerle la palabra a usted, este fue un acuerdo unánime que tomó la comisión, donde se señaló precisamente que los únicos invitados para acompañar esta sesión, que iba a ser una sesión de trabajo, iba a ser el superintendente, don Hugo Sánchez, y el señor Mario Espinosa, y donde la idea era ir viendo las modificaciones que la nueva ley que el Ejecutivo había presentado, para solamente ilustrarnos, porque nosotros no hemos votado ni en general, no hemos votado ni en particular este proyecto, si solamente como es un tema delicado, a lo menos yo no me siento todavía en condiciones de poder decir ya empecemos a discutirlo en particular, y por eso que para mí era fundamental escuchar la opinión del superintendente sobre la materia, para que nos pueda profundizar algunas cosas, y si hubiera alguna cuestión que no se pudiera compartir, tener la visión
de don Mario Espinosa, pero cada uno va a seguir siendo libre de la decisión que tome, si solamente es para que ambos, el Ejecutivo y por parte de quienes puedan verse afectados con la ley, puedan entregar una opinión, y punto. No, aquí no vamos a tomar ninguna decisión, es solamente para ilustrarnos. Don Álvaro, si usted me recuerda, fue un acuerdo unánime. Presidente, justamente eso, lo que usted dice es lo correcto. La Comisión acordó dentro de la discusión general hacer una sesión o dos sesiones con el día de mañana para tratar una sesión de trabajo, invitando al Ejecutivo y al señor Superintendente de Reemprendimiento, justamente viendo artículo por artículo, pero a título informativo, no a título de discusión particular propiamente tal, porque de hecho estamos en la discusión general. Y se supone que paralelamente iba a haber un trabajo de los asesores de los señores parlamentarios en conjunto con el Ejecutivo, y que algo nos iban a informar al respecto a esa materia. Ya, gracias, don Álvaro. Don Hugo, ¿usted nos podría precisar un poco más este articulado, por favor? Sí, señor presidente. Lo que vimos acá en esta primera parte, que se leyó, dice relación con el artículo 2 de la ley actual, que habla de las definiciones de los distintos actores, procedimientos, y lo que se modifican y que escuchamos ahora tiene que ver básicamente con la incorporación de nuevos procedimientos concursales simplificados para MIPES y para personas. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que se corrige es eso. También se corrige que existe un procedimiento de reorganización extrajudicial, ¿ya? Y que la ley permite ingresarlo a tribunales y que sea validado como tal. Y hasta hoy se llama también simplificado. Entonces, porque la verdad, toda la negociación se hace previamente, y en tribunales solamente se toma conocimiento, se validan, digamos, las representaciones, y se acuerda de manera muy rápida. Entonces, lo que estamos eliminando es la palabra simplificado para dejarlo reservada a los procedimientos nuevos que son efectivamente simplificados para MIPES. Así que es eso básicamente, señor presidente. Sí, disculpe, señor presidente, también es importante que modifica el concepto de empresa deudora y de persona deudora, dejándolo el concepto de empresa solo para personas naturales que tributan en primera categoría, y por lo tanto dejando fuera a los profesionales que han emitido boletado honorario, que era uno de los problemas que tenía la ley 2720. Por tanto, deducimos que esto mejora. Sí, en mi concepto sí, tanto incorporando el procedimiento simplificado como también superando este problema que teníamos con las personas naturales que habían emitido boletas de honorario. Correcto. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre esta parte o pasamos inmediatamente al segundo? Don Víctor, pasemos al segundo entonces, el artículo 6, parece que si no me equivoco. Así es, presidente, en el numeral 2 del proyecto de ley que hace modificaciones en el artículo 6 de la ley. Y se reemplaza en el artículo 6 el inciso final por el siguiente. El inciso final del artículo 6 del siguiente tenor dice: una vez finalizados los procedimientos concursales, en la forma prescrita en esta ley, la superintendencia deberá proceder a la eliminación, modificación o bloqueo de los datos del deudor en el boletín concursal, en conformidad a lo establecido en el artículo 6 de la ley 19.628 sobre protección de la vida privada, en un plazo no superior a 30 días. Ese es el numeral 2, presidente. Ok. ¿Quiere precisarnos algo, don Hugo, porfa? Sí, señor presidente, lo que se busca ahí, lo que existe hoy día actualmente en la ley 20.720, respecto de las personas naturales, lo que hacía era sacar de los registros de deuda, una vez que se emitiera la resolución en los procedimientos, de acuerdo a la ley de protección de la vida privada, pero no establecía ningún plazo perentorio. Solo decía que se tenía que bajar la información. Entonces, lo que estamos haciendo es hacernos cargo de ese tema y colocarnos nosotros como superintendencia un plazo muy acotado de solo 30 días
para remover del boletín concursal esta información que una vez que se resuelve por el tribunal, terminado el concurso y se extinguen los saldos o se novan, se pactan, etcétera, efectivamente esta información pueda salir de los registros públicos. Entonces, es una definición básica de acotar los tiempos, porque hoy día podrían ser 60, 90 días o tal vez nunca, ¿no? Ok. Ya. ¿Y 30 días parece un plazo prudente? Sí, sobre todo pensando en que hay todavía algunos registros manuales, además que la oficina judicial virtual no conversa mucho con el boletín concursal, entonces nosotros tenemos que estar validando efectivamente las publicaciones de las actas y de las resoluciones en la oficina judicial virtual para nosotros poder proceder también a eliminar los datos de los procedimientos de las personas, sobre todo considerando la cantidad importante de procedimientos de liquidación que existen en los últimos años. Entonces es una tarea, como le decía, manual, que involucra un recurso humano de la superintendencia también, que es no menor. Entonces 30 días nos parece prudente para hacer este trámite. Muy bien. ¿Algún comentario, don Mario? Sí, señor presidente, nos parece muy bien que se establezca un plazo y 30 días también nos parece adecuado, porque hoy día existe ahí un periodo importante desde que se entrega el certificado de término por parte de la Super y que se genera la eliminación de los antecedentes comerciales de morosidad en los sistemas. Toma bastante tiempo y a veces hasta más de 60, 90 días. Entonces me parece bien que se establezca un tiempo acotado y 30 días nos parece bastante prudente. Ok. Muchas gracias. ¿Algún comentario de algún honorable diputado? No, don Víctor, sigamos. Bien, Página presidente. 13. Aquí estamos en el numeral 3, que modifica el artículo 9. El artículo 9 que está dentro del capítulo segundo, que se refiere al veedor y el liquidador. Las propuestas de modificación del proyecto de ley son las siguientes. A. Agrégase en el único inciso que pasa a ser inciso primero, a continuación del punto aparte que pasa a ser seguido, lo siguiente: esta nómina estará compuesta por dos categorías, A y B. Agréguense los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto nuevos. Los veedores que pertenezcan a la categoría A gestionarán los procedimientos regulados en el capítulo 3 de la presente ley. Los veedores que pertenezcan a la categoría B gestionarán los procedimientos regulados en el artículo 3 del capítulo 5 de la presente ley. Todo veedor que se incorpore a la nómina en virtud del artículo 13 lo hará en la categoría B. La pertenencia a la categoría A deberá ser solicitada a la superintendencia conforme a los requisitos y procedimientos que sean definidos por esta en una norma de carácter general. La admisión e inscripción en la categoría A eliminará automáticamente la pertenencia a la categoría B, salvo que el veedor solicite mantenerse en ambas categorías. Esto es el numeral presidente. Muchas gracias. Don Mario, don Hugo, ¿nos puede precisar más estas categorías, por favor? Sí, por supuesto, señor presidente. Lo que estamos haciendo con esto es revelar lo que se ha generado como realidad, como diagnóstico en estos 6 años de ley 20.720, que es profesionales, nuestros sujetos fiscalizados, liquidadores y veedores que en definitiva han optado por procedimientos por tamaño, ¿ya? O se han especializado en procedimientos sin bienes o con escasos bienes dentro de la liquidación, por ejemplo, y otros que han decidido optar por procedimientos más grandes, procedimientos más boutique, digamos, y lo que hemos visto nosotros es que importante, sobre todo a nivel de reorganización de empresas, una manera de generar mercado para los nuevos procedimientos de reorganización simplificado, es necesario crear categorías que podemos encontrar también en el derecho comparado, como sin ir más lejos, como en Colombia, ya donde se encuentran 3 categorías, pero nosotros estimamos que 3 categorías es bastante complejo de administrar, sobre todo los pasos, los bordes entre una categoría y la que sigue. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo para efectivamente, porque hoy día gran parte del 85% de las reorganizaciones son de grandes y medianas empresas, ¿ya? Entonces, los honorarios se han tendido a ajustar a esa realidad, ¿ya? Tanto de los veedores, que en una audiencia para la determinación de los honorarios, así como también el certificado del auditor externo, son de valores bastante altos. Entonces, lo que nosotros
con esta creación, y se ha visto también en la realidad en otros países, genera la separación entre sujetos fiscalizados, liquidadores o veedores, que se especializan en procedimientos de menor tamaño, en este caso de empresas micro o pequeñas, y también de personas, ¿ya? Y lo que estamos definiendo acá es que la categoría A va a hacerse cargo de los procedimientos de mayor tamaño, que hoy día la normativa es en el capítulo 3 de reorganización y en el 4 de liquidación, y los de las categorías B, que van a ser los nuevos entrantes a este mercado, que tienen que registrarse frente a la superintendencia, cumplir muchos requisitos, lo harán los primeros años. Estamos pensando esto normarlo por una norma de carácter general. Creemos nosotros que 3 años es suficiente para ganar conocimiento, experiencia y también tener buenos indicadores de gestión. En la medida que eso se cumpla, ellos van a poder pasar a la categoría A, ¿ya? Y los que hoy día existen, que son sujetos fiscalizados que ya tienen bastante experiencia, van a poder inscribirse en cualquiera de las dos categorías, entonces no va a haber una limitación en eso. Así que, resumiendo, la creación de categorías nuevas va a propender a la especialización de los sujetos fiscalizados, liquidadores y veedores en procedimientos de menor tamaño o de mayor tamaño, y especialmente en las de reorganización va a permitir abrir el mercado, que hoy día está concentrado altamente en solo grandes empresas. La mayoría de los veedores ve grandes procedimientos, grandes reorganizaciones. Permita también que nuevos entrantes puedan especializarse en reorganizaciones de micro y pequeñas empresas, y por lo mismo también, sin tener exigencias muy grandes, puedan cobrar honorarios que sean acorde a ese nivel de exigencia y de asesorías que ellos van a tener también, que trabajan para ellos. Así que eso es básicamente, señor presidente, esta modificación. Muchas gracias. El diputado Miguel Mellado ha pedido la palabra. Gracias, presidente. A ver, me parece extraño dividir en A y B. ¿Por quién lo va a dividir? Uno es mejor que otro. La verdad es que dejemos en A o dejemos o en B, o sea, dejemos en uno solo. Todos son liquidadores o son veedores, tienen experiencia, porque me imagino que para que le den la facultad de poder liquidar una empresa, la superintendencia le hace cursos, no sé, le toma exámenes y lo habilita, si no, no lo podría habilitar. Entonces, yo creo que esto me parece un traje a la medida para algo, o algo, colocar un A y colocar un B. Entonces tú eres B, entonces no te vamos a tirar cositas pequeñas, te vamos a tirar, no sé, lo que venga, lo que botó la ola, y a la A, que son ya los pescados grandes, a lo mejor le van a decir, bueno, ustedes sí, y se van a ganar la plata. No, yo creo que tiene que ser justo. Si la superintendencia le da la facultad a un liquidador, o le da la facultad a un veedor, ¿cierto?, que más adelante habla que los van a juntar, yo creo que no es bueno que los junten, digamos, sino que efectivamente sigan los veedores, sigan los liquidadores por su lado, digamos. Y la verdad es que no me parece la idea, pero bueno, veamos el porqué, digamos, por las categorías. No me parece, me suena así como un sindicato antiguo que decía, tú no puedes entrar, o sí, tú puedes entrar. Eso no me parece, presidente. Ahora a don Hugo. Don Mario, ¿quiere hacer algún comentario? Sí, yo creo que todos estamos de acuerdo con la profesionalización del cargo de veedor y de liquidador. Probablemente después vamos a comentar, dentro del proyecto también se contempla la eliminación de la incompatibilidad entre liquidadores y veedores, después lo podemos conversar más en detalle, pero respecto a las categorías entre A y B, nosotros creemos que no es necesario. Yo, al igual que el diputado Mellado, que recién expresaba su punto de vista, créanme que todos los liquidadores de la nómina están facultados para llevar a cabo en distintos procedimientos de liquidación, ya sea de medianas empresas, de grandes empresas o incluso de personas deudoras. Por lo tanto, no vemos la necesidad de establecer esta categoría de liquidadores A y B, sino que todo lo contrario, yo creo que debiéramos propender hacia la transparencia y equidad en la distribución de los procedimientos concursales, especialmente de liquidación entre los distintos liquidadores que hoy día están registrados. Don Mario, le ofrezco la palabra para que diga don Hugo. Gracias, don Mario. Gracias, presidente. Sí, señor presidente, gracias.
Mire, básicamente, bueno, respondiendo a lo que decía Mario Espinosa recién y también el diputado Mellado, efectivamente los que hoy día están en la nómina van a poder optar a la nómina que quieren. Si quieren, hoy día están mucho especializados en procedimientos simplificados, van a poder estar en la B, o si quieren estar en ambas, van a poder estar en ambas. Ya eso está dentro de los artículos finales y los vamos a ver más adelante. Lo que nosotros estamos apostando es, primero que nada, a que hoy día, digamos, los nuevos entrantes no tienen experiencia a pesar de que ellos dan una prueba, ¿ya? Y cumplen, de acuerdo a los artículos, digamos, al 24 y al 35, si es veedor o liquidador, cumplen con ciertos requisitos. Hoy día, por mucho conocimiento que tienen, no tienen la experiencia real aplicada de llevar adelante procedimientos. Entonces, en ese sentido, todos los que entren debieran entrar en la categoría B, ¿ya? Porque es muy riesgoso, si alguien no tiene experiencia, ver grandes procedimientos de liquidación y de reorganización, y eso lo hemos visto en la práctica. A través de nuestra fiscalización, que es nuestro deber, digamos, nuestra misión, hemos visto muchos nuevos liquidadores, que ya no son tan nuevos, pero que han entrado estos últimos 6 años, en que han cometido una cantidad de errores, han dejado abandonados los procedimientos también, y por lo tanto han acumulado una cantidad de procedimientos sin movilizarlos y sin gestionarlos. Eso ha producido, por un desconocimiento de ellos, y nosotros ahí tenemos también una política de capacitación importante, sobre todo los más pequeños, sujetos fiscalizados, en estar constantemente haciéndole cursos de capacitación para que puedan abordar de mejor manera estos procedimientos. Pero en definitiva, muchos de ellos que han intentado tomar procedimientos más grandes no tienen la capacidad instalada, no tienen asesores, abogados, contadores, y tratan de abordar estos procedimientos enormes solos, ¿ya? Entonces, no solamente un tema de conocimiento, si es un tema además de capacidades que tienen instaladas, pero también de tiempo, porque hay muchos que se han llenado de procedimientos aceptando todo, ¿ya? Y eso que hoy día existen mecanismos para delegar y para no aceptar también procedimientos. Y Okay. segundo, en las reorganizaciones, hoy día la mayoría cobra una tarifa importante porque ya tiene una capacidad instalada importante también en cuanto a asesores, a software, control de gestión, etcétera, para procedimientos básicamente grandes. Sí, Entonces, como nosotros estamos creando procedimientos de menor tamaño, queremos que entren nuevos, y esos nuevos, que van a haber procedimientos de reorganización de empresas pequeñas, que no van a ser complejos, que van a tener muchas deudas, ni muchos bienes muy específicos, van a poder ser absorbidos por nuevos entrantes, pero necesitamos que esos nuevos entrantes aprendan y demuestren que después van a poder tomar procedimientos A. Ellos no están limitados a tomar después de 2 o 3 años procedimientos más grandes. No se van a quedar en la categoría B. Así que eso yo quiero que se entienda bien. Puede ser que no se haya entendido. No, nos queda claro, don Hugo. Bien, si no hay ningún otro comentario, sigamos, don Víctor. Muy Sí, bien, presidente. diputado Miguel. Perdón, don Hugo. Sí, ¿qué tiene que hacer una persona para ser liquidador o veedor? Para entrar en la categoría B, si se aprueba la ley tal cual como está. Por ejemplo, si yo dejo de ser diputado, podría ser liquidador a lo mejor. ¿Ya qué tendría que hacer yo para poder colocarse, por ejemplo? O cualquier persona que esté en el mercado y diga ya, y voy a entrar en categoría B. Sí, bueno, hoy día los requisitos... Tiene la palabra don Hugo. Si no me equivoco, en el artículo 13 vienen los requisitos, ¿no? Sí. Sí, efectivamente el artículo 13, un poco más adelante, establece que en general liquidadores y veedores deben cumplir con los mismos requisitos. Primero, con un título profesional de contador auditor o una profesión de al menos 10 semestres de duración, otorgadas por universidades del Estado o reconocidas por esta, ¿ya? O por la Corte Suprema si estamos hablando de un abogado. Entonces, a nosotros nos han hecho la consulta si pueden ser profesiones otorgadas por un instituto de capacitación o un CFT, y lamentablemente no, porque tiene que ser por una, estar certificada por una universidad, ¿ya? También contar con al menos 5 años de ejercicio de la profesión. Hoy día lo hace que lo haga valer, pero nosotros lo vamos a modificar, porque podría ser alguien que esté, ¿cierto?, ya sea abogado hace 5 años o ingeniero, pero esté ejerciendo otras actividades, no en la misma profesión que haya, en la cual se haya titulado.
También aprobar un examen que se da 2 veces al año, la cual nosotros lo tomamos hoy día por medios digitales, por teleconferencia. No estará afecto a alguna de las prohibiciones que se establece en el artículo 17, y también otorgar una garantía, ya decir, el cumplimiento que en la medida que es sancionado o no cumple con la normativa, también se les va descontando de esta garantía, digamos, que habitualmente hoy día es un seguro, que toman en alguna empresa o en alguna compañía de seguro. Eso, señor presidente. Perdón, presidente, pero, don Hugo, entonces, una persona que cumpla estos requisitos pasaría a formar parte del listado B. ¿Eso es? Sí. Y para pasar al listado A, ¿qué tiene que? ¿Es solamente tiempo, capacitación, exámenes? ¿Qué cosa? Sí, eso, señor presidente, por intermedio de usted, responderle al señor diputado. Lo que se exigiría, bueno, eso está, como está ahora en la modificación, ya sería mediante una norma de carácter general, pero lo que se ha conversado y en las buenas prácticas internacionales de muchos países que tienen esta definición de categoría, tiene que ver primero con acumular cierta experiencia, ya cierta experiencia al menos de 3 años, pero también la experiencia no lo dice todo. ¿Ya? Yo lo puedo hacer súper mal y tener 20 años en el mercado, y no por eso me va a habilitar, ¿cierto?, para ver procedimientos más complejos. Entonces, además de una antigüedad de 3 años y haber tenido procedimientos durante estos 3 años, también haber tenido un comportamiento de gestión de los procedimientos que sea acorde a lo que se espera. O sea, primero que mueva los procedimientos, que haga las gestiones, ya que no los tenga estancados ahí, y que los procedimientos sean de corta duración, ya que lo que espera también el espíritu de la ley, que sobre todo en estos nuevos procedimientos y en la modificación que se hizo de la ley de quiebra anterior a esta ley, buscaba disminuir mucho los plazos que antes superaban por creces los 5 años. ¿Ya? Y que se esperaba en esta oportunidad que disminuyeran más o menos a 1 año, pero lamentablemente vamos en los 2 años. Justamente por este comportamiento de muchos sujetos fiscalizados, liquidadores, en especial liquidadores, que aceptan muchos procedimientos y los terminan dejando botados, y nosotros tenemos que constantemente fiscalizar, invitar, hacer planes de cumplimiento, capacitar, etcétera. Entonces, la idea es, resumiendo, que cumplan con la experiencia, pero con una buena experiencia, que tengan buenos indicadores de gestión, que terminen una cantidad importante de procedimientos y que estos procedimientos duren poco, ¿ya? Y en eso, obviamente, en esa norma de carácter general, nosotros vamos a invitar también, y estamos trabajando con la Asociación de Liquidadores ya desde que se formó hace algunos meses. Así que también esto va a ser una norma que se publique, que va a ser consultada, y vamos a tener de manera también colaborativa las observaciones en definir estos buenos y los mejores indicadores para la industria. Para precisar más, don Hugo, es decir, no hay un requisitos específicos, sino que es una decisión de la superintendencia cambiar a una persona de la B a la A, o en la ley más adelante está precisado algunos requisitos para pasar de la B a la A. Debe solicitarse está escrito así en la modificación, debe solicitarse a la superintendencia. ¿Y ustedes determinan? Nosotros, claro, en función de los indicadores que esa norma general, norma de carácter general establezca de manera perentoria. Por eso, en esa definición, obviamente tienen que actuar los actores relevantes, que son los sujetos fiscalizados. Ok. Don Mario, ¿quiere hacer algún comentario? No solo confirmar que el proyecto de ley no contempla los requisitos por los cuales un liquidador o veedor puede cambiar de lista B a lista A, sino que se le entrega esa facultad a la superintendencia. Ok. Ya está. Muy bien. Sigamos, don Víctor. Seguimos, presidente. Numeral 4 del proyecto de ley que modifica el artículo 12. El artículo 12 tiene por título menciones de la nómina de veedores y lo modifica el numeral 4 en el siguiente sentido. A, agrega en el numeral 5, antes del punto aparte, lo siguiente: en los últimos 3 años calendario. Es decir, que había registro de sanciones aplicadas en los últimos 3 años calendario. Agrega un nuevo numeral 6, categoría a la que pertenece el veedor. Y eso sería. Muy bien. Don Hugo. Sí, señor presidente, lo que estamos haciendo acá, estamos haciéndonos eco de algo que hemos conversado
con los liquidadores, sobre todo en los últimos años, que lo que establece hoy la ley es que se registre de manera histórica todas las sanciones, ¿ya? Pensemos que ya llevamos 6 años de la ley y han habido liquidadores que, cambiando su comportamiento y ya no teniendo, por ejemplo, en los últimos 2 años sanciones, siguen estando en el registro vigente de sanciones, todas las sanciones que han tenido hacia atrás, ¿ya? Entonces, es bastante oneroso reputacionalmente y efectivamente no le da la oportunidad a alguien que ha cambiado de comportamiento, que ha mejorado sus niveles de cumplimiento y por lo tanto de cumplimiento, digamos, frente a la normativa y permitiendo que los deudores puedan reemprender y que los acreedores también restituyan la mayor cantidad de sus acreencias. Hoy día se les golpea de manera histórica, ¿ya? Y podrían no estar recibiendo, así nos han transmitido algunos liquidadores, no estar recibiendo también de parte de los 3 principales acreedores la nominación para algunas liquidaciones. Entonces, también otras instituciones fiscalizadoras y supervigilantes acotan este registro de sanciones históricos habitualmente a los últimos 3 años, ¿ya? Así que lo que estamos haciendo ahí es nivelarnos a otras entidades que fiscalizan o que supervigilan tanto nacional como internacionales y permitirles a que efectivamente los liquidadores y los veedores puedan cambiar, puedan mejorar y puedan dejar atrás, si ya pasaron 3 años, el registro, abandonar el registro de sanciones, ¿ya? Sí, básicamente eso, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún comentario, diputado o Mario? Por mi parte estamos de acuerdo, es manifestación del derecho al olvido que cada vez más tiene reconocimiento legal en las legislaciones, por lo tanto me parece bien que después de transcurrido 3 años se elimine el registro de sanciones. Muy bien, muchas gracias. Diputado Mellado, tiene la palabra. Sí, el punto es que me quedó claro el tema de los 3 años que me modifica el punto 2 del artículo 12, pero el que se agrega, el numeral 6 nuevo, dice categoría a la que pertenece el veedor. O sea, en el evento de aprobar si es A o B, me imagino que hacia allá va, ¿no? ¿Sí? Sí. Así es. Sí, señor diputado, efectivamente, lo que estamos haciendo acá es reflejar el cambio modificado en los artículos que estaban un poco más arriba, de crear la categoría de manera que los acreedores, ya de algún procedimiento de menor tamaño puedan elegir efectivamente dentro de la nómina B, de liquidadores de la nómina B que están con la experiencia, el conocimiento para poder resolver de mejor manera y especializado en procedimientos de menor tamaño. Entonces lo que hacemos ahí es reflejarlo agregando en un numeral 6, en este artículo 12, que a qué categoría pertenece el veedor y más adelante también el liquidador. Ok, muchas gracias. Si no hay otro comentario, don Víctor, vamos al artículo número 13, que hay una indicación del Ejecutivo ahí. Presidente, le pediría si nos pudiera repetir quiénes son los diputados que están presentes. Sí, perfecto. ¿Se ha incorporado alguno? Harry Jürgensen, el diputado Rolando Rentería, el diputado Miguel Mellado y el diputado Van Riesenberger. Perfecto. Perfecto, gracias, presidente. Presidente, estoy yo también, por si acaso me sumé. No, presencialmente. Sí. ¿Y quién le habla? Nos tenemos ¿Y quién le habla? Somos 5 los que estamos presentes en la sala. Muchas gracias, presidente. El numeral 5 del proyecto de ley dice, reemplazas en el numeral 2 del artículo 13 la expresión haga valer por la siguiente: acredite mediante antecedentes que pueden ser verificados por la superintendencia. Ahí en negrito está donde va la expresión que se cambia. Vale. Sí, está claro. Don Hugo. Sí, señor presidente, lo que estamos haciendo ahí es incorporar en este artículo 13 algo que yo ya me había adelantado, ¿sí? Que es alinear, ¿cierto? Y poder determinar, porque hoy día la experiencia lo hacen a través de una declaración jurada. Ya cuando yo firmo la resolución que incorpora a un sujeto fiscalizado, un veedor o un liquidador, básicamente lo que aporta como antecedente este nuevo sujeto fiscalizado es una declaración jurada donde él dice que efectivamente ha ejercido la profesión, que hace valer mediante un título certificado a través de una universidad, como dicen los requisitos,
pero la verdad no tenemos cómo acreditarlo, no sabemos si efectivamente la persona ha estado ejerciendo la labor de abogado. Ya podría ser que un contador, un ingeniero haya estado realizando otras labores. No es poco frecuente verlo también. Entonces, nos gustaría tener la posibilidad de que, más que haga valer, hoy día como lo hace a través de una declaración jurada, sino que lo pueda acreditar, ya mediante antecedentes que puedan ser verificados por la superintendencia. Por ejemplo, algún certificado laboral, por ejemplo, que pueda emitir empleadores donde haya estado, o algún otro tipo de documentación que permita certificar fehacientemente de que ejerció como abogado, ingeniero o contador auditor, o la profesión que se indica en el requisito en los numerales del 13. Me parece bien, más exigencias ahí en los requisitos. Bien, diputados, don Mario. No, ningún comentario, Muy bien, presidente. Pasamos al artículo 18, don Víctor. Presidente, gracias. El numeral 6, que es una modificación al artículo 18 que habla de las causales de exclusión de la nómina de deudores. Y dice, agreguen el número 18, el siguiente numeral 11, nuevo. Vamos hasta el final ahí. Numeral 11, por haber sido excluido de la nómina de liquidadores por sentencia firme o ejecutoriada, salvo que ello se haya debido a su renuncia presentada ante la superintendencia. La exclusión por esta causa no admite recurso en contra. Todo el numeral, presidente. Muy bien. Don Hugo, ¿quiere precisar? Sí, señor presidente. Lo que estamos haciendo ahí es que más adelante estamos permitiendo nuevamente reconectar las nóminas entre liquidadores y veedores. Ya esta ley, la actual 20.720, consideró un plazo de 5 años durante el cual liquidadores y veedores podían estar en ambas nóminas. Y así sucedió. Ya había gran cantidad de liquidadores que eran veedores y una cantidad de veedores que eran liquidadores, pero el transitorio número 10 de nuestra ley instruía que al finalizar el 5º año de promulgada la ley, no entraba en vigencia, que eso correspondió a enero del 2019, las nóminas se tenían que separar, ¿ya? Entonces, lo que hacemos nosotros más adelante es permitir más dinamismo a estos mercados y que nuevamente se vuelvan a reconectar. Nosotros recibimos, antes de que esto se produjera, la separación de las nóminas, gran parte de los liquidadores, los veedores, reclamaron, ¿ya? Ellos querían seguir perteneciendo a ambas nóminas para poder tener también mercado en ambos lados. Ahora hubo la separación, la verdad, decir que no hubo mucho problema hasta ahora, digamos, en la performance de los procedimientos, pero al estar reconectadas nuevamente las nóminas, nosotros creemos si un liquidador ha sido excluido de la nómina, ya por mal comportamiento, algunos de las indicaciones por las cuales el artículo dice que tienen que salir de la nómina, no debiera seguir ejerciendo en la otra nómina, ¿ya? Como veedor. Y viceversa, eso lo vamos a ver más adelante también, que si es excluido como veedor, también debiera ser excluido como liquidador, excepto ya si él renunció por mutuo propio a la nómina, ¿ya? Que ahí también se le permite en la ley, después de 5 años, volver a reincorporarse, porque muchas veces se dedican a otras materias, digamos, viajan, ejercen en el extranjero, vuelven y después quieren pertenecer nuevamente a la nómina. Entonces, es básicamente eso lo que queremos hacer, ¿ya? Al reconectarse las nóminas, que si es excluido uno, por mal comportamiento, lógicamente pensamos que no son separables, digamos, valóricamente, se comporta mal en una, se va a comportar mal en la otra, y debería excluirse también, a excepción de que él haya solicitado su renuncia de manera formal. Eso clarísimo, muchas gracias. ¿Algún comentario, señores diputadas y diputados? Don Mario, ¿quiere complementar algo? No, señor presidente. Muy bien. Seguimos entonces, don Víctor. Bien, presidente. Seguimos entonces. Vamos al siguiente numeral 7, que es al artículo 25, que habla de los deberes del veedor. En el artículo 25, la primera propuesta del proyecto de ley es reemplazar en el numeral 1 la expresión documentos por y otra documentación contable, financiera o tributaria de las, que serían en este caso las operaciones del deudor. En la letra B se intercala un nuevo numeral 10, pasando el actual 10 a 011, del siguiente tenor. Velar por el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social del deudor respecto de los trabajadores con contrato laboral vigente y de aquellos cuyo contrato hubiere terminado durante la protección financiera concursal.
En caso de incumplimiento del deudor, deberá dar cuenta de estas circunstancias al tribunal competente y a la superintendencia. Ese es todo el numeral, presidente. Muchas gracias. Don Hugo, ¿quiere hacer algún comentario? Sí, yo comentar que en el número 1, la verdad lo que hemos visto en el terreno práctico es que hoy día los veedores, cuando nosotros los fiscalizamos, ¿ya? Y le requerimos la entrega de los libros, documentos y operaciones del deudor, pero básicamente nosotros requerimos documentación contable y financiera, no siempre es lo que se nos entrega. Entonces lo que nosotros queremos hacer es ser mucho más precisos en qué documentación ya es de la cual se tiene que imponer este veedor. No es cualquier documentación de ventas, de compra, o cosas en general, acuerdos de marca o lo que sea, sino que es documentación financiera y contable. ¿Ya? Entonces estamos colocándole ahí el apellido para que este veedor nos excuse de entregarnos a nosotros y poder fiscalizar esta información financiera y contable. ¿Ya? Y en el último numeral lo que estamos haciendo es que estamos intentando velar por las obligaciones de los trabajadores de las empresas en reorganización, ¿ya? Porque hoy día la ley no nos considera acreedores dentro del procedimiento. Y como tal ha pasado mucho, nosotros lo vimos en la práctica, irrefutable, con varios casos, que como dice nuestra ley, el acuerdo de reorganización puede versar en lo que se quiera, ¿ya? Los acreedores, el comité de acreedores, la junta de acreedores. Y uno de estos objetivos que hemos visto nosotros es la venta ordenada de la empresa. Entonces lo que pasa ahí es que la empresa se empieza a desmantelar, se empieza a vender y en definitiva el acreedor laboral, aquel trabajador que siguió trabajando durante el procedimiento y después en el periodo de cumplimiento del procedimiento de reorganización, ve mermadas las posibilidades de que se les pague su deuda, ¿ya? Lo que se le debe por sueldo, por cotizaciones también, por incentivos, etcétera. Entonces, lo único que estamos haciendo es que este veedor tenga la posibilidad de verificar el pago, ¿ya? Y si no se verifica el pago de las acreencias de los trabajadores que han terminado su contrato, de los que han terminado durante el periodo de protección financiera concursal, lo pueda colocar como un tema se presenta al tribunal. Por eso dice al final, el caso del cumplimiento, el deudor deberá dar cuenta de esta circunstancia, la verdad el veedor deberá dar cuenta de esta circunstancia al tribunal competente y a la superintendencia, ¿ya? Para que los acreedores vean y puedan valorar, ¿cierto? Cuando entra la propuesta de acuerdo de reorganización 10 días antes de la junta que vota por este acuerdo, si es que efectivamente la deuda laboral es muy grande, vea que efectivamente este acuerdo no se va a cumplir, que no es viable. Ya nos ha pasado mucho que la reorganización, como es muy rápida, si nosotros vemos el capítulo 11 de Estados Unidos, que son parte de los 6 meses de la reorganización, en Chile dura hasta como máximo 100 días. Lo que sucede habitualmente es que este acuerdo de reorganización muchas veces se sostiene sobre promesas, ¿ya? Si es que se vende parte de la empresa, si es que las acciones se logran transformar, si es que la deuda se logra transformar en acciones, si es que conseguimos 50.000 millones de pesos para financiar, etcétera. Entonces, mucho de lo que sucede hoy día es que esta deuda laboral, como no se solicita en el procedimiento y el veedor no ve al acreedor laboral porque no es parte del acuerdo, no es un acreedor dentro del procedimiento, muchas veces se descuida a este trabajador de la empresa y finalmente el que pierde es este trabajador, ya porque la empresa se vende de manera ordenada o finalmente se va a liquidación, la empresa ya se ha deshuesado, se ha vendido y finalmente no hay activos, no hay bienes que liquidar para poder pagar a los acreedores laborales que tienen primera preferencia en la liquidación. ¿Ya? Así que lo que estamos intentando eso es resguardar esto, ¿ya? Y no se le exige a la pyme, por ejemplo, ¿ya? De que tenga la deuda al día, que es algo que se había objetado, que se había levantado en algunos grupos de interés, sino que solamente que el veedor tenga la facultad ya de levantar esta información
y colocarla en caso de existir en incumplimiento de parte del deudor, dar cuenta al tribunal y a la superintendencia de que existe esta deuda, ¿ya? Para transparentarla y que los acreedores tengan mejor información al momento de votar por el acuerdo de reorganización. Eso, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Don Presidente, Mario, don Mario, presidente. ¿Quién me pidió la palabra? Acá, Boris Barrera. Boris Barrera, lo escucho, no lo había visto. Gracias, presidente. Oiga, una consulta a don Hugo a través de su intermedio. ¿Qué pasa si estos observadores no dan cuenta o no avisan de esta situación? No sé si recuerdan ustedes que hace unos meses atrás tuvimos un caso de eso, de una empresa de Coquimbo que tenía ese problema. Yo no sé si lo recuerdan, pero pusieron aquí en la comisión. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Hay alguna sanción, algo que lo acompañe? Gracias, diputado. Don Hugo. Sí, señor presidente, respondiendo por intermedio suyo al diputado Boris Barrera. Hoy día, claro, como no es una obligación de este veedor levantar esta información y transparentarla, y es lo que sucede habitualmente en las organizaciones, ya que nosotros llegamos también como superintendencia de manera temprana a través de nuestros coordinadores regionales, el CEREMI también de Economía y también el CEREMI de Trabajo, a informar a los deudores cuáles son sus derechos en la reorganización. En la reorganización, sus derechos operan, si es que el contrato ha terminado, opera el código laboral, ¿ya? Pero claro, como no son sujetos del acuerdo, hoy día, en muchos casos, como los procedimientos son muy rápidos, termina pasando lo que dice el diputado Boris Barrera, que esto fue un caso de una minera, en la cual yo intervine también en esta comisión. Efectivamente, hoy día el veedor se desentiende, ¿ya? Lo que nosotros estamos logrando o queremos lograr con esta modificación es que justamente el veedor tenga una responsabilidad en levantar esta información, en determinar las deudas que tenga ese deudor en temas laborales y lo haga saber al tribunal competente y a nosotros de manera temprana, ¿ya? Entonces, hoy día, si se aprueba esto, justamente nosotros vamos a poder fiscalizar a este veedor y sancionarlo si es que no ha cumplido con esta tarea. Hoy día, como no existe, no le pasa nada, no tiene sanciones, no puede ser excluido de la nómina y va a seguir trabajando en nuevas reorganizaciones y no dando cuenta de las deudas laborales como lo han hecho hasta ahora. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún comentario más? ¿Sí? Sí, gracias. Acá el tema importante es la situación de los trabajadores cuyos contratos de trabajo han terminado y que la empresa, su ex empleador, enfrenta un procedimiento de reorganización y por lo tanto durante ese procedimiento, como es además tan rápido, todavía probablemente tenga sus juicios laborales vigentes y como no van a poder votar, ¿ya? Se genera una situación de desmedro, especialmente cuando tenga sus créditos laborales declarados judicialmente para efectos de, por ejemplo, resguardo de activos. ¿Qué pasa si esa empresa logra un acuerdo de reorganización pero después se cae? Entonces es importante que el veedor se establezca para él una responsabilidad y una obligación de indagar ese tipo de informaciones para que los acreedores que sí van a poder votar el acuerdo de reorganización tengan esa información. Ok, muchas gracias. Lo importante es que queden protegidos los derechos de los trabajadores en este caso. Bien, sigamos con Víctor, ya que no hay otro comentario ni de diputadas ni diputados. Seguimos, presidente. El numeral 8 es una modificación que se propone en el artículo 26 que habla de delegación de funciones. El artículo 26 dice, en la letra A, el numeral 8, reemplácese en el inciso primero la expresión vigentes en por lo siguiente, que no se encuentren actualmente suspendidos de. La letra B reemplaza el inciso segundo por el siguiente. La referida delegación deberá efectuarse por un instrumento público y materializarse en un mandato especial para un procedimiento determinado o en un mandato general para todos los procedimientos en los que actualmente o en el futuro sea designado el veedor, respecto de las actuaciones específicas de su gestión. En ambos casos, la aceptación del delegado deberá constar en el mismo instrumento público, cuya copia autorizada deberá ser agregada al expediente de cada procedimiento en el que dicho delegado actúe y notificada mediante su publicación en el boletín concursal.
El mandato terminará especialmente en el caso de suspensión o exclusión, ya sea del veedor delegante o del veedor delegado. Eso es todo el numeral 8, presidente. Muy bien, gracias, don Víctor. Don Hugo, ¿quiere precisarnos alguna más cosa? Sí, señor presidente. Acá los cambios es en el artículo 26, es ser más específicos, ¿ya? Porque hoy día podríamos tener un sujeto fiscalizado, un liquidador, un veedor, que esté vigente, pero esté suspendido. ¿Ya? Vigente significa que no está excluidos. Pero Correcto. nosotros en general tenemos dos niveles de sanciones. Ya suspendemos cuando han tenido, por ejemplo, en procesos sancionatorios, ¿cierto? Algunas faltas que son graves o cumpliendo algunas otras cláusulas de la parte del proceso sancionatorio, en el artículo 38 en adelante. Pero si es por ejemplo, gravísima, una sanción gravísima o reiterada, o se cumplen otros presupuestos, el sujeto fiscalizado puede ser excluido. Entonces, acá como dice vigente, ya también podría darle a un sujeto fiscalizado suspendido la posibilidad de seguir en operaciones. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es que pueda un sujeto fiscalizado, un veedor o liquidador, delegar en alguien que no está ni suspendido ni excluido, ¿ya? Porque hoy día decía vigente, entonces por lo tanto podría efectivamente delegar en alguien que estuviera no excluido, pero suspendido por mal comportamiento, ¿ya? Por un periodo de 2, 3, 6 meses, que es lo habitual que nosotros suspendemos. Entonces es una aclaración a un área gris que yo creo que quedó mal redactada en esta ley 20.720 que tenemos hoy día en funcionamiento actual. Y segundo, lo que estamos haciendo con la parte final, más larga que parece el final, es que hoy día, y eso lo han representado también y muy ineficiente, lo han representado los liquidadores y los veedores, que ellos para delegar ya en otro liquidador o en otro veedor, tienen que emitir un mandato de representación por cada uno de los procedimientos y cada una de las personas a las cuales delegan. Y eso tiene que ser frente a notario, presencial, entonces es súper engorroso. Y por lo tanto no permite que hoy día un sujeto fiscalizado, por ejemplo un liquidador que tiene muchos procedimientos, pueda delegar en alguien más ya las acciones y los trámites en ese otro procedimiento y darle fluidez a ese procedimiento. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es permitirle que firme un mandato general por una vez, ya por un plazo indeterminado, a alguien en particular, y ese mandato se va a adicionar a la carpeta del caso, y en caso que sea suspendido, tanto que o excluido el delegado o el delegante, este mandato va a terminar, ¿ya? Entonces, estamos reduciendo los costos también, estamos agilizando los procedimientos para que sean mucho más eficientes en la delegación y se ocupe más como un artefacto que hoy día se ocupa muy poco. Eso, señor presidente. Gracias. Al diputado Miguel Mellado quiere hacerle una consulta. Don Hugo, a ver, para precisar, entonces, ya no va a ser un instrumento público de delegación porque tienen que ir a distintas ciudades, sino que va a ser ante el juez en la carpeta que tiene el juez de liquidación de o de organización de la empresa para clarificar el punto. Sí, señor presidente, por este medio solo respondo al diputado. Va a seguir siendo, gracias, va a seguir siendo un instrumento público, pero ya no va a ser necesario que se materialice uno a uno, ya esa delegación, sino que va a poder seguir haciéndolo uno a uno, o también por un mandato general para todos los procedimientos en los que actual o en el futuro sea designado ese veedor respecto de un delegado en particular, ¿ya? Es básicamente eso. Va a seguir teniendo las formalidades que tiene hoy día, eso no lo vamos a restar, ¿ya? Va a seguir siendo público, pero va a poder abarcar mayor cantidad de procedimientos porque no se va a referir a uno en particular, a un procedimiento en particular, sino que a un delegado en particular y tal vez por un plazo en particular o de manera indeterminada también. Ok, muchas gracias. Señor presidente. Don Mario, ¿quiere hacer un comentario? Sí, muchas gracias por su intermedio. Lo escucho.
Me parece bien, sin embargo, yo creo que si lo que buscamos es acelerar y darle más eficiencia, pensemos en la situación de hecho que se da muchas veces en que hay veedores o también liquidadores que tienen competencia en distintos territorios jurisdiccionales y por lo tanto se hacen delegaciones a otros veedores o liquidadores con un territorio jurisdiccional distinto. Sin embargo, el proyecto de ley exige de todos modos que esa delegación se haga en un instrumento público y en el mismo instrumento público. Por lo tanto, exige que ambos, el mandatario o el apoderado y el mandatario, o el mandante y el mandatario, estén presentes ante el notario, para que se entienda. O sea, los dos presentes en el notario. Por lo tanto, yo creo que le resta un poquito de eficacia que tenga que estar presentes los dos mismos, en el mismo territorio jurisdiccional, en el mismo oficio, en el mismo notaría, por así decirlo, para que se entienda. Cuando podría ser, por ejemplo, que la aceptación de la delegación se pudiera hacer ante el juez de la causa, porque entendamos que tanto los procedimientos de liquidación como los procedimientos de reorganización son procedimientos judiciales que se llevan ante un tribunal. Por lo tanto, si queremos ser más eficientes, perfectamente podría el delegado o apoderado o mandatario aceptar esa delegación ante el juez de la causa y no necesariamente en el mismo instrumento público ante el mismo notario. Gracias, don. Sí, lo que pasa es lo mismo, tomando lo que dice Mario, era hacia allá iba mi pregunta, porque la verdad es que los liquidadores, los veedores, tienen distintas jurisdicciones en todo el país. El costo que significa viajar, tomar a la persona que está en problemas, que firme de nuevo, que hacer la liquidación, es un tema administrativo no menor y con costos que al final caen en la misma causa. Quizás es mejor colocarlo más rápido en el tema al juez, ¿cierto? Y colocar la delegación. No sé qué opina Hugo. Don Hugo, ¿tiene la palabra? Sí, señor presidente, sí, yo creo que todo lo que efectivamente ayude a hacer mucho más eficiente, más sintético los procedimientos se toma, digamos. O sea, todo lo que sea factible en la práctica ayuda. Así que yo por lo menos... ¿No le parece un inconveniente que sea el juez ante el juez de la causa? No debiera. Yo igual lo prefiero obviamente discutir con mi equipo de fiscalización, que son los que tienen la práctica en terreno. Pero a mí en primera instancia no me parece para nada, digamos, de perogrullo. Al contrario, yo creo que aporta y lo vamos a evaluar. ¿Por qué no lo ven, don Mario, don Hugo? ¿Sí? ¿Usted dice verlo al tiro, señor presidente? No. Ah, sí, no, sí lo vamos a ver. Sí. Ya. Vamos, don Víctor. Muy bien, presidente. Seguimos con el numeral 9, que es una modificación. Pero es muy compleja, bueno. Una modificación al numeral 30, que está en el título 2, que se refiere al liquidador, párrafo 1, la nómina de liquidadores, el artículo 30, estructura, y dice, incorpórese en el artículo 30 los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto y quinto nuevos. Entonces el inciso primero y el inciso segundo, esta nómina estará compuesta por dos categorías A y B. Los liquidadores que pertenezcan a la categoría A gestionarán los procedimientos regulados en el capítulo 4 de la presente ley. Los liquidadores que pertenezcan a la categoría B gestionarán los procedimientos regulados en los títulos 1 y 2, capítulo 5 de la presente ley cuando corresponda. Por defecto, todo liquidador que se incorpore en la nómina de liquidadores en virtud del artículo 32 será incorporado en la categoría B. Para acceder a la categoría A, los liquidadores deberán presentar una solicitud a la superintendencia cumpliendo con los requisitos e indicadores de gestión positivos determinados por la superintendencia, los que serán normados por medio de una norma de carácter general. Los liquidadores que pertenezcan a la categoría A podrán solicitar mantenerse inscritos en ambas categorías. Los requisitos para proceder al cambio de categorías o a las que pertenezca el liquidador se regulará por la superintendencia mediante la norma de carácter general del inciso anterior. Es todo numeral, presidente. Muchas gracias. Bueno, algo estuvimos viendo esto, don Hugo. No sé si quiere agregar algo, complementar algo o lo dejamos hasta ahí nomás. No, señor presidente, no agregaría nada más. Muy bien. Don Mario. Sí, solo yo mantengo lo que señalé a propósito cuando estábamos hablando de los veedores, que lo que tenemos que tener cuidado es que
solo un grupo muy especializado, muy pequeño, se haga cargo de las grandes liquidaciones, o en el caso de los veedores, de las grandes reorganizaciones que generan la mayor cantidad de honorarios y por lo tanto la mayor capacidad o de generar alguna una renta o remuneración importante en desmedro de otros liquidadores de lista B que van a poder acceder solamente, muchas veces, solo al honorario base que se le asegura de 30 UF cuando el producto de la liquidación, en este caso, no es suficiente para generarle honorario. Ok, muy bien. Vamos, don Víctor, ya que nadie ha hecho comentarios. Muy bien, presidente. El numeral 10 es una modificación del artículo 32 que habla de los requisitos. El proyecto sugiere una letra A, reemplazar en el numeral 2 la expresión que haga valer por la siguiente: acredite mediante antecedentes que puedan ser verificados por la superintendencia, y B, agrega un nuevo numeral 3 del siguiente tenor, pasando el actual 3 a ser 4, y así sucesivamente. Dice: aprobar un examen de conocimientos para liquidadores en los términos del artículo 14, pero esto, presidente, vemos que estaba ya puesto en la ley. Sí, así es. Ya existía esto. Don Hugo, perdón, primero. Sí, señor presidente, esto refleja los cambios también introducidos al veedor en los requisitos del artículo 13, de lo que de la expresión haga valer, ¿cierto?, por la documentación que pueda ser corroborada fehacientemente de que ha ejercido en el cargo bajo el cual obtuvo el título. Es eso básicamente. Yo, claro, lo del examen que debe aprobar, eso hoy día ocurre y está así en la ley. Sí. Todo es una reiteración. Sí. Sí, lo eliminamos, no nos hagamos lío por eso. Muy bien. Don Mario, ¿quiere hacer algún comentario? No, señor presidente. Muy bien. Sigamos, don Víctor. Seguimos. Presidente, esas son algunas observaciones que nosotros en su momento conversamos con gente del ministerio, por si acaso, sí. Por eso están destacadas en color, porque fue objeto de una conversación en su momento. El numeral 11 es una propuesta de modificación al artículo 37. El artículo 37 se refiere a la nominación del liquidador. La letra A es: elimina en el inciso primero, antes del punto aparte, lo siguiente, salvo en el caso previsto en el número 3 del artículo 120. La letra B propone agregar en el inciso tercero, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, lo siguiente: en caso que el deudor no hubiera presentado la referida nómina de acreedores en la audiencia o no concurriera a esta, el tribunal informará este hecho a la superintendencia para que realice la nominación mediante sorteo. La letra C incorpora en el inciso quinto, entre las expresiones liquidador suplente y vigente, lo siguiente: de la categoría que correspondan. Un literal D agrega en el inciso séptimo, antes del punto aparte, lo siguiente: y su resultado tendrá de carácter público. Y eso es todo el numeral, presidente. Don Hugo, ¿quiere hacer algún comentario sobre estas modificaciones? Sí, lo que estamos haciendo acá, señor presidente, es hoy día en la liquidación forzosa, a partir del artículo 117 en adelante, si el deudor no se presenta a la audiencia inicial, ya en la cual puede allanarse a pagar la deuda, puede allanarse a reorganizarse o puede oponerse a esta demanda de liquidación forzosa, o asistiendo a esta audiencia inicial no presente ya la nómina de los tres principales acreedores y de todos los acreedores en general. Lo que nosotros estamos solicitando es que el mecanismo no sea el que existe hoy día, que es el acreedor peticionario, que habitualmente es un acreedor muchas veces no está vinculado al negocio principal de este deudor, sino que es de la empresa de guardia, de la empresa de aseo, de lo que sea, por deudas no muy grandes, solicita la liquidación forzosa de este deudor. ¿Por qué? Porque tiene que esta demanda publicarse primero en el boletín concursal, ¿ya? Entonces, sin ser todavía una liquidación, ¿ya?, porque recién lo está solicitando el acreedor, resulta ser muy onerosa para el deudor tener esta publicación en el boletín concursal y puede activar también las alarmas en los demás proveedores de este acreedor,
perdón, de este deudor, acreedores, que le empiecen a cortar el oxígeno, le empiecen no a dar los servicios, la materia prima, etcétera. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es que este acreedor, lo que hace hoy día la ley, es que él define en subsidio cuál va a ser el liquidador titular y el liquidador suplente. Entonces, si el deudor no asiste o asistiendo a esa audiencia inicial, no entrega los datos de los acreedores, el juez emite la resolución de liquidación con el liquidador titular y suplente que determina este acreedor peticionario, que habitualmente no es el más grande, sino que solo busca que se le pague de manera rápida. Entonces, hemos visto nosotros en la práctica varios casos en los cuales este acreedor, en concomitancia con este liquidador que lo define él mismo, ¿cierto? Y no así los tres principales acreedores, que tienen el mayor y mejor interés en este procedimiento, y se van arreglando, van creando acreencias, ¿cierto? Van dentro del procedimiento de verificación, van creando acreencias abultadas o van creando algunas ficciones que permiten a este acreedor peticionario recuperar mucho más que los demás acreedores en términos porcentuales. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es reemplazar ese mecanismo, ¿ya?, por el mecanismo en el cual el juez nos notifica a nosotros para nosotros hacer la definición del liquidador titular y suplente por nuestro sistema que lo permite la ley, que hoy día está normado en la norma de carácter general número 5, que es una votación aleatoria, ¿ya? Y lo que nosotros estamos haciendo, y al final dice que es de carácter público, porque la idea es que los acreedores, el deudor y todos los que quieran puedan participar, ver en nuestra página web este procedimiento de votación de manera aleatoria. Hoy día está auditado, es una caja negra que no permite el acceso de nadie y tiene reglas, digamos, matemáticas, estadísticas que permiten la selección aleatoria de todos aquellos sujetos obligados que no están excluidos ni suspendidos de la nómina, ¿ya? Y que también pueden estar dentro de la jurisdicción, porque hay que saber también que cuando los sujetos fiscalizados se inscriben ante la superintendencia, eligen la jurisdicción. Puede ser todo el país, la región metropolitana, la zona norte o determinadas regiones específicas. Entonces, con esas reglas básicas, el procedimiento interno vota, digamos, y eso ha sido auditado, ahora nos han pedido la información también por transparencia, y uno puede ver que efectivamente no hay tendencias a elegir a algún sujeto fiscalizado en particular, sino que tiene una distribución absolutamente normal, que tiene matemáticamente una distribución aleatoria, y por lo tanto lo que hacemos es reemplazar ese mecanismo que hoy día existe en la ley, que no está en ninguna parte del derecho comparado, por un método un poco más transparente, ¿ya? Y que pueda dejar, que sea más equitativo respecto de todos los acreedores del procedimiento y no solamente del acreedor peticionario que habitualmente utiliza como un medio de fuerza. Hoy día, gran parte de las liquidaciones forzosas no terminan en liquidación y terminan en un pago del deudor, como lo vimos hace poco, Supermercado Aristía, por ejemplo, y muchos otros casos que puedo comentar. Más del 50%, 60% diría yo, terminan el pago y en otros casos, lamentablemente, este acreedor, en concomitancia con el liquidador que él mismo nombra, se arreglan ahí de alguna manera dentro del procedimiento. Y eso es lo que queremos evitar, estos malos actos, digamos, dentro del procedimiento. Gracias, señor presidente. Gracias. Le ofrezco la palabra al diputado Miguel Mellado, que quiere hacer un comentario. Gracias, presidente. Sí, leyendo acá, la verdad es que en la práctica lo que se está haciendo es que los acreedores más grandes son los que manejan todo, digamos. Si la banca se junta, en el caso de Temuco, quiebra una empresa y la superintendencia nomina un liquidador, bueno, los bancas lo puede cambiar al liquidador y trae la causa a Santiago, digamos, y deja a los pequeños bastante a mal traer. Entonces, yo creo que lo que tiene que hacerse es que sea la superintendencia la que por sorteo, de acuerdo a la lista, vaya dando el liquidador, porque va a ser categoría A o B, si es que se aprueba eso, va a tener la capacitación que corresponde. Entonces, debería ser la superintendencia, el ente que regula, quien determine cuál va a ser el liquidador y no cambiarlo por parte de los acreedores. ¿Por qué lo cambian los acreedores si es un procedimiento de liquidación
que es la superintendencia la que nomina al liquidador de buena fe, porque ese liquidador está en el listado, y tampoco que el sorteo sea siempre a los mismos liquidadores. O sea, de acuerdo a, no sé, la justicia está, el que está de turno le corresponde hoy, el mañana hay otro de turno, le corresponde lo que llegó hoy, etcétera. Y van cayendo los liquidadores o los veedores como corresponde para poder tener justicia. Todos puedan tener la misma posibilidad en ese caso. Pero por favor, no cambiar ni de ciudad, ¿cierto? Si la empresa cayó en Valparaíso, no llevarla a Santiago porque allá están los principales acreedores, entonces como no pueden venir, bueno, ahora está los Suma, así que va a ser más fácil juntar con los acreedores. Entonces, yo quisiera ver, en este caso, a ver cómo podemos organizar mejor estos artículos, digamos, para que no perjudicar al que se está reorganizando y tratando de salir, que no tenga mayores costos, pero tampoco a que sea cooptado por los acreedores y los acreedores manejen a un liquidador poco menos que como títere porque son casi empleados de ellos. Yo creo que también eso no está bien. Don Hugo, ¿quiere hacer un comentario? Sí, yo comentar, señor presidente, por intermedio suyo, el señor diputado Mellado, que lo que ocurre en todo el mundo, digamos, es que la nominación por parte del órgano regulador es mínima, porque hay que entender que la superintendencia, los órganos reguladores no somos parte dentro del procedimiento, ¿ya? Por eso nosotros concurrimos a las juntas básicamente con derecho a voz y no derecho a voto, ¿ya? Entonces, básicamente las partes interesadas en el procedimiento siempre son los acreedores y los deudores. Entonces, lo que se busca en el derecho comparado y acá también es que sean ellos los que decidan, los acreedores, y no la superintendencia o un tercero, digamos, de manera aleatoria, o algún grupo de interés por ahí dijo que lo hiciéramos en orden alfabético, ¿ya? Lo cual sienta otras complejidades también, porque podría caerle a alguien un procedimiento muy grande sin tener mucha experiencia, o al revés, digamos, alguien que tiene mucha experiencia, un procedimiento muy pequeño que no le interese. Entonces, la idea es minimizar la interacción de la superintendencia como un nominador, ¿ya? Y eso es lo que estamos haciendo, y solo modificamos el artículo que vimos recién, porque se dan estas malas prácticas. ¿Y por qué los tres principales acreedores? Porque lo que vemos, sobre todo en Chile, donde tenemos un mercado financiero, ¿ya? Y en general de acreedores muy concentrado, y a lo largo del mundo también lo vemos en general, en los países en vía de desarrollo y los países también desarrollados que no son tan grandes, y acá lo vemos igual. Lo que se da, digamos, es la prerrogativa a los tres principales acreedores, la posibilidad básicamente de elegir, ¿ya? El liquidador o el veedor. No tiene en general en el resto de las decisiones un voto mayor o más importante, ¿ya? Aquí hay un quórum que se vota en cada una de las decisiones, se cuentan 2/3, mayoría simple, etcétera, pero el acreedor mayoritario, ya es la única instancia que hace valer su voto, es en la nominación de un liquidador o de un veedor, ¿ya? Porque se le da la posibilidad de, como es el que tiene el mayor interés en que esto ocurra bien, el procedimiento, va a estar más encima también y va a tener una relación más constante, más continua con este liquidador o con este veedor, ¿ya? Entonces, porque mayoritariamente lo que pasa, muchos de los acreedores no tienen interés en participar en estos procedimientos, porque tienen un porcentaje muy bajo. Entonces, el costo de tener un abogado y estar monitorando y siguiendo y participando en las juntas ordinarias, extraordinarias, constitutivas, etcétera, es un gasto muy alto en comparación con lo que pueden tener de retribución, ¿ya? Como en la tasa de recupero. Entonces, obviamente, muchos de los acreedores pequeños no están, digamos, no les importan mucho los procedimientos, los abandonan o no están participando de manera activa. Entonces, esa es lo que hay, y se recomienda también un CITRAL en Banco Mundial como buena práctica, es que se les dé a los tres principales acreedores la posibilidad de solo elegir el liquidador y el veedor, y lo que miran habitualmente, ya siempre hay un vínculo de confianza también, porque habitualmente han creado un mercado, porque han tenido buenos resultados, y también nosotros publicamos registros de la performance de estos veedores y liquidadores. ¿Cuántos procedimientos han terminado? ¿Cuántos procedimientos tienen vigentes que no han sacado? El registro de sanciones, etcétera.
Entonces, eso es básicamente lo que hay detrás de esta propuesta, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Don Mario, ¿quiere complementar algo? Sí, Presidente, respecto pida a, prórroga, por favor. Pida prórroga. Sí, tranquilo. Sí, Gracias, aquí a las 6 terminamos. gracias, señor presidente. Don Mario, Sí, respecto a esta modificación del artículo 37, lo que hemos visto, porque esto está en el contexto de la liquidación forzosa, lo que hemos visto es que muchas veces se inician procedimientos de liquidación forzosa como una forma de presionar al pago por parte de deudores acreedores que no o son proveedores de la empresa o que no dicen relación con el giro esencial de la empresa y genera muchas veces el inicio de esto como una forma de presión para provocar el pago ante el temor que significa el cierre o la quiebra, para que se entienda, de la empresa. Por lo tanto, desde ese punto de vista, esta modificación nos parece bien. Respecto a los otros comentarios, tanto del diputado señor Mellado como de don Hugo, superintendente, en cuanto al sistema de designación, tanto de liquidadores como de veedores, en general se entrega a los acreedores la designación del liquidador, porque en el fondo los procedimientos concursales tienen la finalidad de pagar las deudas, de pagar las acreencias hacia los acreedores, y por lo tanto se entiende que sean ellos los que designan. Lo que sí echamos de menos un poco en el sistema actual y que no lo contempla la ley son mecanismos de transparencia en esa designación. Porque lo que hemos visto es que determinados bancos ya trabajan con algunos o siempre designan a un determinado liquidador o ciertos, no sé, sociedades de garantía recíproca, por ejemplo, trabajan con determinados liquidadores y eso muchas veces va en contra de los intereses también del deudor. Entonces, establecer algún mecanismo o alguna forma de poder hacer un poco más transparente o aleatoria de alguna forma la designación de los liquidadores. muchas gracias, don Hugo. Bien, por haberse cumplido el objetivo de la sesión, la vamos a levantar y mañana don Hugo y don Mario siguen invitados para seguir haciendo este trabajo en la comisión, por favor. ¿Ya? Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, nos vemos mañana entonces. Se levanta la sesión.